Seguimos en la verdad de la milanesa y ya estamos con el bloque de política regional, podríamos decirle, a cargo de Cristian Martínez, pero esto, bueno, el tema de hoy va más allá, ¿no? De lo que es la política regional, porque, bueno, vamos a hablar de Domingo Faustino Sarmiento. Saben que por el Día del Maestro se festeja justamente el día de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, una figura bastante controvertida de la política y la historia argentina, ¿verdad, Cristian? Así es, bueno, antes que nada saludarte. Fernando, espero te compongas de este entuerto que tuviste ahí. Te aplaudo por estar ahí de pie hoy día sábado a pesar de las dificultades. Un saludo también para todos los oyentes de la radio, ¿sí? El prestigioso equipo de trabajo también que tiene. Y por supuesto nuestro querido programa, ¿no? La verdad de la milanesa, y que en este momento tan crucial del país brinda luz y aclara muchos análisis y muchas reflexiones que hoy en día hacen falta, ¿no? Como vos bien lo dijiste, vamos a hacer una especie de parangón, de comparación entre lo que fue el discurso de Cristina, ¿sí? Según mi punto de vista, bastante categórico. Mira que cuando escucho los discursos de Cristina, algunas veces soy crítico, te digo, me gusta ese tipo de postura frente a personalidades de la política tan importantes, tan relevantes para la historia nacional, ¿no? Pero esta vez la escuché, la verdad, una clase magistral, tal cual lo planteó el otorgamiento, ¿no? De este honoris causa la Universidad Nacional del Oeste, ¿no? Nada más y nada menos que en el Buenos Aires ese profundo, ¿no? Y ya que estamos hablando de Buenos Aires profundo, vos también lo mencionaste, ¿no? Hace poco, más que celebrarse, diría yo, conmemorarse, ¿sí? Ese epígrafe de la historia que tenemos, para Sí. mí no tan agradable, porque Sarmiento es una personalidad de la historia, una especie de un estadista, también hay que decirlo, uno de los intelectuales más relevantes de la historia nacional, junto con Alberdi y otros tantos más, pero que al mismo tiempo supo conjugar en la historia la praxis de la política, la praxis y la teoría, ¿no? Pero que al mismo tiempo, ¿por qué digo que vamos a hacer un parangón? Porque se puede ver claramente, recordarás algunos fragmentos del discurso de Cristina, Sí. en donde mencionaba la época del Roca, y bueno, esta etapa previa a la etapa de Roca es la etapa o algunos autores la llaman de la historia nacional con mayúsculas, ¿viste? La República Liberal Progresista, es decir, el momento donde la Argentina tiene un boom económico estruendoso, pero no una redistribución de la riqueza de la cual podamos hablar con mucha gracia o con mucho decoro, ¿no? Es decir, un país que comenzó a crecer estrepitosamente por tener un sistema económico agroexportador basado en la renta agraria diferencial, que al mismo tiempo Cristina, haciendo un parangón de lo que estamos hablando, haciendo un parangón entre el discurso de Cristina y Sarmiento, hablaba de la 125, ¿no? Que pegaba en el centro neurálgico del problema y la cuestión de fondo que tiene la Argentina hace mucho tiempo, que es hasta dónde y hasta cuándo sostenemos este modelo agroexportador, ¿sí? Que permite que una clase privilegiada, la oligarquía agroganadera argentina, es decir, estamos hablando de un par de personas nada más, que viven de la renta agraria diferencial, que es esa producción extra que el campo argentino, por sus solas condiciones naturales, produce, y que, por supuesto, no tiene nada que ver esto con la burguesía europea, que es esa burguesía que invierte, que arriesga, sino una oligarquía ociosa que vive de la renta agraria diferencial, es decir, de los intereses del dinero que el mismo campo, por sus solas condiciones naturales, produce, y que son depositados en los bancos del exterior en Europa, o en bancos estadounidenses, o en las Islas Canarias, es decir, grandes paraísos fiscales. Y bueno, por supuesto, van y vienen de otros países como nosotros venimos de la calle, más o menos,
Y eso lo plantea muy bien Cristina en el discurso, diciendo que cuando ella tomó esa medida y tocó ese centro neurálgico, por un lado acompañando a su compañero de vida, como era Néstor Kirchner en su momento, y luego como presidenta, empezó a tocar esos centros neurálgicos del poder, después inclusive por la misma ley de medios, ¿sí? Ese monopolio mediático. La Argentina, el cimbronazo se prolongó durante 3, 4 meses, ¿no? Bueno, ese modelo que en ese momento la presidenta tocó, ¿sí? Con una medida de este tipo, de esta naturaleza, que luego se condice, habló de la asignación universal, de muchas medidas redistributivas de la riqueza, pegó duro en los sectores, le pegó al poder, le pegó al poder real. No sé si te acordás de esa distinción. Poder real, poder virtual. Bueno, el poder real tiene el poder económico, que es también aquel que sostiene los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, esto hay que dejarlo muy en claro. Es Argentina, y ahí hago otro parangón, porque lo hizo muy bien Cristina. ¿Qué comparación hago referencia? Milei habla de esa etapa de la historia argentina, conjuntamente con el orden conservador que viene más adelante, con el roquismo, Sí. tratando de etiquetarla como una edad de oro de la Argentina, como la etapa a imitar, donde la Argentina tenía volúmenes de exportación de carne vacuna y sus derivados, y por supuesto los granos, es decir, todo el sector agrícola ganadero, de manera exponencial. Sí, hay que reconocerle en esa etapa también la disminución del analfabetismo, sí, por la creación de la idea matriz ese del sistema educativo laico, estatal, gratuito, sí, universal. Universal hasta cierto punto, porque la ley de educación común, la 1420, que se sanciona en 1884, eh, era declarativa. Recién, desde la universidad hasta el último escalafón del sistema educativo, recién fue en la realidad, ¿sí? Fue en lo concreto, lo cotidiano, fue gratuita recién con la presidencia de Perón, ¿sí? Donde Perón elimina todos los aranceles Sí, en la porque educación. en esa época el progreso no llegó para todos, sino para unos pocos, y como muy bien vos decís, fue popular después del primer gobierno de General Perón. Por supuesto, ni que hablar de la ampliación de derechos que hay con el voto femenino, que hasta ese momento, recordemos que desde la presidencia de Mitre, estamos hablando para que la gente se dé una idea, 1860, antes que eso hay puras luchas intestinas, bueno, la defección de Urquiza, ¿sí? Es decir, la traición de Urquiza al proyecto federal, la persecución a los caudillos del interior, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, las únicas provincias que posterior a ese aniquilamiento que inicia Mitre, el general Mitre, Sarmiento y luego Avellaneda, ¿sí? Porque lo tenemos detrás al ilustre maestro argentino, entre comillas, como autor intelectual de lo que le sucedió al Chacho Peñalosa, lo que luego hizo con su mujer cuando puso la cabeza del Chacho Peñalosa en una pica en la plaza de Olte, y luego a todos los días barrer esa plaza a su mujer con la cabeza de su marido, como diciendo, esto le va a pasar a los que osen desafiar el poder de Buenos Aires. Bueno, Claro. ese proceso que luego culmina con Roca, en donde seculariza el Estado, supuestamente separa religión de Estado, esa cuestión de la religión y el Estado y la educación. Cristian, eh, esto de alguna manera estaba sintetizado en la frase que de alguna manera inmortalizó Sarmiento, civilización o barbarie, ¿verdad? Así es, el Facundo, muy bien lo estás diciendo, Fernando, es la síntesis teórico-práctica, porque Sarmiento era un intelectual por un lado y por otro fue alguien que llevó a la práctica sus ideas. Sí. Un proyecto agroexportador que va a hacer vivir durante muchísimo tiempo, hasta la actualidad, a los grandes sectores económicos, a los grandes grupos económicos de esa renta agraria diferencial, producto de las espectaculares condiciones naturales que nosotros tenemos en la pampa húmeda,
único país de Latinoamérica, y me atrevería a decir del mundo, que tiene la bendición, si somos creyentes, de tener condiciones naturales tan vastas y tan beneficiosas para la producción agroganadera. Eso por un lado, y por otro, tenemos que recordar que ese proceso económico cierra a la fuerza en la Argentina, muy distinto a los procesos de unificación de otros países. Por ejemplo, mencionar Estados Unidos, por ejemplo, mira que por ahí son odiosas algunas comparaciones con Estados Unidos, pero no es tan brutal quizás el proceso de unificación como el que se da en la Argentina, que termina, vos recuerdas, el general Roca, ¿sí? Tucumano. Mira, precisamente gente del interior, ¿sí? Lo tenemos Sarmiento sanjuanino, Roca tucumano, eh, terminan de cuajar en ese proceso de unificación nacional a la fuerza y mediante un proceso de persecución sistemática a las disidencias. La muerte del Chacho fue brutal. Sí. Lo que se hizo después con su esposa fue brutal. Fue de lo más brutal que se vio. Y después una cosa así se ve más adelante con los golpes de Estado. Es decir, terminar y aniquilar no solo en la censura, en la persecución sistemática producto de la lucha esa, utilizando el poder de policía del Estado, ese Estado gendarme que persigue, que controla, que verifica que todo esté bien y en orden, con mayúsculas. Recuerdas que el lema de Roca era paz y administración. No queremos más convulsiones internas. Entonces acá vamos a utilizar el ejército para apaciguar cualquier tipo de disidencia política, porque no estamos hablando acá de gente bandoleril que robaba, que usurpaba, sino de grupos políticos que no estaban de acuerdo con el modelo económico. Y luego ese modelo económico que entra en crisis en el inicio del siglo XX, estamos hablando ahí, cuando ya comenzaban a salir a las calles los boinas blancas, ¿recuerdas? ¿Sí? La Unión Cívica Radical, esa que se puede rescatar, ¿no? De los orígenes, con luchas populares y la conquista del voto en 1912, ¿no? El voto secreto, obligatorio. Sí, sí. Y luego el gobierno de Perón. ¿Sí? Entonces, recién en esas dos presidencias se pone en discusión y en crisis ese modelo político que ya venía entrando en crisis desde Roca en adelante. ¿Sí? Recordemos, ese modelo económico que este presidente defiende tanto. Un modelo económico cerrado, abierto al mundo, pero de espaldas al interior profundo, de espaldas a la redistribución de la riqueza, que luego retoma posterior en la última etapa democrática los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Mirá si no tendremos que hacer comparaciones, Fernando. Sí. Y muy bien lo dijo Cristina ahí hablando, fue fenomenal lo que dijo. Yo me sentí muy identificado seguramente. Desconozco ahí una cuestión personal tuya, capaz que vos has pasado por esta situación. Yo me pongo de ejemplo, no precisamente porque yo sea un ejemplo, sino porque lo siento así, emocionalmente lo siento así. Ser el primer universitario de la familia, producto de la educación pública, Sí. estatal y gratuita de este Es país. muy fuerte, es hay- muy fuerte. sí, es muy fuerte, te trae muchas. Mira, contarte, voy a hacer colación a 2 minutos, aunque sea una cuestión personal que yo creo que muchos se van a identificar. La primera generación de mis ancestros fueron peones rurales. En el caso de mis abuelas, amas de casa, muchas trabajaban de muchachas, limpiando en otros domicilios. eh, Mis abuelos peones, mi abuelo albañil. La segunda generación, maestros rurales, ¿sí? Y bueno, la tercera, la que vino, a la que pertenezco, universitario, ¿sí? El primer universitario de la familia, y eso se lo debemos. Por eso yo me sentí muy identificado con Cristina y la entiendo perfectamente, y creo que es ese modelo político de inclusión, es ese estado de bienestar que protege los derechos y amplía derechos y que lo considera conquistas sociales, no un privilegio de unos cuantos, como sí lo considera este presidente. Creo que es lo que hay que pararse y aplaudir,
y cómo no agradecerle a las últimas presidencias de los Kirchner el haber recuperado la lucha por ese modelo de inclusión que muchos de nosotros nos sentimos identificados, como ella lo mencionó en su discurso, diciendo que fue la primera universitaria de la familia, ¿no? Creo que muchos nos sentimos identificados, entonces, y hay algo que también que rescato del discurso y que tiene que ver muchísimo con esa postura sarmientina. Ese apotegma de civilización y barbarie también se repite en la actualidad cuando, lamentablemente, con los discursos estos psicopáticos, podemos decir, de manipuleo, que tiene el presidente a través de la utilización de los grandes, esto viene de los grandes cerebros de la escuela de Chicago, Estados Unidos, ¿no? Sí, Estos que estudian de cómo compra la gente en el supermercado, a dónde hay que poner producto para que sea más atractivo. Todas estas cositas, ¿no? Que hoy la juventud es bastante permeable, ¿no? Cristina dijo, no les mientas más a los pibes, ¿no? Y ni hablar cuando mencionó esta atrocidad, que lamentablemente, y lo voy a decir porque vivimos en democracia, por suerte, ¿sí? A pesar de que a este presidente, este último presidente que fue producto de la democracia, no la reconozca como un sistema, ¿sí? Porque nunca contestó en todas las entrevistas que le hicieron qué opina del sistema democrático en Argentina, cuando él es producto de ese sistema. Eh, Esto va a cerrar parece a bala y sangre, porque si fueron capaces de echarle gas pimienta a una criatura de 10 años, ¿sí? Mandar a la policía como si nada, reprimir y generarle miedo a las personas a salir a la calle a protestar por sus derechos, porque si no, como se dice vulgarmente, te meten en cana, te pintan los dedos y te perjudican toda la vida, sí. ¿sí? Esto creo que produce un fuerte llamamiento a la situación en la que vivimos los argentinos, que tenemos que sufrir todos los días la ausencia de la mesa, ¿sí? En la comida. Algunos más, otros menos, como dice, algunos las podemos pelear mejor, otros no tanto. Los niños que se van a dormir sin cenar, los abuelos que, si no fuera que tienen un nieto o un hijo con algún ingreso, sería imposible la vida misma, porque si estamos hablando de un medicamento que sale 50.000 pesos, ya estamos hablando de gastar el 25%, el 30, el 40% del salario, de la jubilación mínima. Entonces, y pensar que si se sale a reclamar, la tenemos a la policía ahí afuera dándonos palazos, ojalá tengamos 10 años, 20, 40, 50, 60. Sí, la verdad que pensar en eso como un modelo de inclusión, como un modelo de redistribución de la riqueza, es lo más equivocado que puede haber, Fernando. Ahora la pregunta es, y que también te la hago a vos, quisiera escuchar tu opinión respecto a eso también. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Este, Y esa es. mirá, es una muy buena pregunta que en principio yo por lo menos no te podría dar una respuesta inmediata porque recién ahora, gracias a Cristina, el peronismo ha levantado la voz por ella, porque salvo algunas cuestiones eh, de Axel Kicillof o de Ricardo Quintela, eh, todo estaba muy en silencio, ¿no? Dejando que esta gente avasalle los derechos no solo de los jubilados, sino de todos los argentinos, de todos los trabajadores, gobernando para unos pocos. O sea, lo que hizo Macri en su presidencia ya queda como muy pequeño, ¿no? Al lado de lo que está proponiendo este gobierno pseudo anarco capitalista y de alguna manera haciendo siempre la traspolación con el pasado, ¿no? Esto volvemos a lo que decía en su Facundo Sarmiento, civilización o barbarie. Antes la barbarie eran los indios, ¿no? Y los gauchos, a los cuales había que limpiarlos, derramar la sangre. Sarmiento quería
una limpieza étnica que después Roca llevó a su máxima expresión, ¿no? Podríamos llamarlo un genocidio. Eh, ¿sí? bueno, La acá conquista del desierto, la eh, conquista del desierto. la La conquista del con- desierto, claro. Y acá no hay una conquista, pero sí hay un posible genocidio si se sigue maltratando a los jubilados, ¿no? Pero no solamente tirándole gases y palos, sino como vos decías, eh, si no pueden pagar un remedio, ¿no? Se mueren. sí, Los enfermos de cáncer, si no pueden tener las vacunas contra el cáncer, se mueren. Los que tienen SIDA también, bueno, y así podemos enumerar a todos los que de alguna manera no pueden pagar lo mínimo indispensable que es para comida y remedios. No estoy hablando de viajes, de celulares, de televisores 45 pulgadas, ¿no? Como si sí, podían tener en las dos presidencias de Cristina y la de Néstor, que nos quisieron mentir que un pobre o un trabajador no tenía derecho a eso. sí. Ahí yo creo que esto nos lleva a hacer un severo replanteo. Por un lado, con la cuestión de Sarmiento, como bien lo dijiste, esto de civilización y barbarie, que es algo que, recordemos, haciendo historia, historia nacional, eh, se pensaba, igual que Alberdi, que luego Alberdi, bueno, es un poquito más honesto intelectualmente que Sarmiento, pide disculpas en otras obras de algunos planteos de este tipo, ¿no? Del famoso darwinismo social, del sábese Sí, quien pueda, claro, que si, bueno, no has logrado conjugar esa mezcla de anglosajón con nativo criollo, porque ellos querían hacer una mezcla de ese tipo, y que supuestamente iba a ser esa mezcla étnica la más industriosa, la más trabajadora, y de ahí se hablaba de lo bárbaro del norte, de lo bárbaro de las provincias, de los 13 ranchos, que eran las 13 provincias, que lo único que producían eran indios, mulatos, vagos, borrachos, y tenían todos los defectos sociales de todo tipo, y luego le sale el tiro por la culata a esta generación, ¿sí? Pues la generación del 37, luego hecho gobierno, a partir de 1860 en adelante. Esto se hace realidad, pero para mal de ellos, y no sé hasta qué punto el bien nuestro, pero eso es lo que se dio y eso es con lo que hoy tenemos que lidiar, para bien, para mal, eso que lo decida la historia. No vinieron precisamente anglosajones, vinieron desde turcos pasando por españoles hasta italianos del sur pobre de Sicilia. O sea, no era ese proyecto el que ellos pensaban y luego ellos intentaron implementar ese proyecto que no salió como debería haber salido para ellos. sí, ¿Sí? Eso por un lado, y replantear severamente qué se entiende por civilización y barbarie. Recordemos que esto viene tomado del Imperio Romano cuando tenía provincias. Son provincias, viene de provincere, ¿sí? Territorio dominado, territorio vencido. Entonces, por eso nos llaman las provincias del interior, y cuando claro, hablan del interior es por la conformación de la vía férrea en forma de abanico y llevándose la riqueza desde el puerto de Buenos Aires en bruto a los países europeos o a Estados Unidos, ¿no? Recordemos eso. Y la barbarie, claro, la barbarie era la que estaba en las provincias. La civilización era la cultura citadina, ese estilo francés y la oligarquía de los grandes palacios. Entonces, de repente aparece la chusma radical y aparecen los cabecitas negras del peronismo, irrumpiendo en todos los espacios, desde las escuelas. Por eso muchos de el mismo Borges escribía: se horrorizaría Sarmiento viendo las puclas aulas blancas de los salones educativos en la Argentina llenándose de esta gentuza. Luego, esos movimientos populares son los que permiten la redistribución de la riqueza en la Argentina. Y fue el único gobierno que después del proceso de reorganización nacional, después de la última dictadura militar, la que puso de nuevo en cuestión, por un lado, la disputa ideológica, esta de la batalla cultural que tenemos los argentinos, de romper con esos apotegmas, por ejemplo, como la civilización y barbarie,
¿sí? Esa lucha ideológica que hay que darla también en el discurso y plantear de nuevo ese modelo redistributivo y de derechos, ¿sí? De ampliación de derechos para los ciudadanos y de la masificación de esos derechos sociales, culturales, políticos, que estamos hablando precisamente de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, la pregunta es, y con esto vamos redondeando, como se dice, estamos hablando de una reedición de la vieja disputa de los dos modelos de país en Argentina. Por Así supuesto, es, nunca dejaron de ser dos modelos, así es, dos Fernando, ¿no? modelos de país. Por Sí, supuesto, esto viene, la Argentina viene desde Mariano Moreno. así es, Se va Mariano Moreno y vuelve muerto, porque estaba planteando, nada más le estaba planteando a la élite política porteña ese proceso de redistribución que luego se hace carne con los dos gobiernos populares de Irigoyen y Perón. Y luego se vuelve a reeditar, vuelve, por eso decía Abelardo Ramos, esto de los flujos, contraflujos, procesos de revolución y contrarrevolución en la Argentina. Luego se vuelve, se reedita con el irigoyenismo, peronismo, y luego se reedita con el kirchnerismo, ¿sí? Y la famosa idea del círculo rojo, Fernando. así es. Entonces, nada nada es casual, nada es azaroso, nada es nuevo. Para eso tenemos el reservorio de la historia, para la generación de conciencia y para reinstalar de nuevo estos debates que muy, muy atinadamente lo hizo Cristina Kirchner en su discurso, en buena hora, para que volvamos a tener un debate político con altura. Exactamente. Y cerramos este bloque con esta frase, civilización o barbarie, para abrirlo el próximo sábado cuando nos volvamos a encontrar y sigamos debatiendo sobre el siglo XX, XIX con la actualidad. ¿Qué te parece? Sí, sí, recuerda, por supuesto, totalmente de acuerdo, Fernando. Yo en ese aspecto me siento tocado por la profesión que desempeño. Más que muchos docentes me ha tocado en algún momento elaborar algún discurso del 11 de septiembre, y yo le digo que más que horrorizarse porque lo criticamos a Sarmiento, habría que leer un poquito más de la historia y fijarnos qué es lo que hizo y qué es lo que dejó de hacer Sarmiento, y replantear como en su momento en los gobiernos nacional populares de Cristina y de Néstor, o sea, que tan bien le hicieron al país en ese aspecto de la batalla cultural, volver a replantear esto de ¿hasta cuándo vamos a seguir, entre comillas, celebrando algo que bajo ningún punto de vista podemos celebrar si tomamos conocimiento de la historia? Y baso en la autoridad de la palabra, no solo en mi conocimiento, sino en Cristina misma lo dijo. No estaría pasando esto si hubiera una buena educación en la Argentina. No Claro. hubiera pasado esto que tenemos ahora si hubiera una buena educación, para que pongamos en cuestión de verdad y con la verdad de la historia por detrás, quién fue Sarmiento, quién fue Roca y por supuesto quién fue Perón, quién fue Irigoyen y hasta la historia reciente, quién fue Menem, quién fue Alfonsín. ¿Es decir? Entonces, hay que seguir haciendo docencia a través de los medios de comunicación, hay que seguir educando, hay que seguir hablando de historia, porque hablar de historia es hablar de política. Toda sociedad es política, y si no discutimos política y con altura, vamos a caer en estos pozos en los que estamos hoy, ¿sí? Muy bien, Cristian. Ha sido un placer como todos los sábados desde que estás aquí siendo parte de la verdad de la milanesa y vamos a seguir con este tema que da para cortar tela y análisis por doquier. Sí, vos bien lo estás diciendo, ¿no? Necesitamos seguir cortando esta ya gruesa tela, ya se hizo una tela bastante gruesa, diría Una yo. resma. Tenemos una resma de muchos metros. Bien. Una rema. Es más, creo que vamos a necesitar una guillotina ya para poder cortarla, porque la verdad de la milanesa, cada vez, ¿viste cuando a la milanesa le pones ese aceite ya rancio, Sí, ya- recontra quemado. Bueno, con esta última mentira del gobierno, yo creo que ya el aceite donde se está este, fritando la milanesa ya urge cambiar, ¿no? Y yo creo que hizo muy bien que salga a la palestra la expresidenta, la ex vicepresidenta,
a poner un poquito de luz y honestidad intelectual basada en la historia y en el conocimiento. Por algo le dieron un doctorado honoris causa, ¿no? Así es. Yo creo que no es al azar, ¿no? Nos Entonces, esto, estamos, nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado, Cristian. Te mando un abrazo y bueno, a seguir peleándola. dale, Fer, un abrazo grande y bueno, un distinguido y fuerte abrazo también a todos aquellos que nos escuchan todos los sábados. Un abrazo fuerte a la distancia, que te recuperes y será hasta el próximo sábado.